Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que quizás esta sea la época en la cual más oímos hablar de un apocalipsis o de un fin del mundo, del fin del planeta Tierra, del fin de la humanidad. En realidad, constantemente estamos siendo bombardeados por estos mensajes. Cuando yo hago mis búsquedas en internet, que tengo que ver muchísimos videos a diario en YouTube, siempre me estoy topando con estos videos bastante fatalistas, unos más que otros. Algunos son interesantes, pero que realmente nos dejan muy mal, porque ya estamos atravesando una época en la cual tenemos unos problemas mundiales bastante serios, nos estamos enterando constantemente porque tenemos unas telecomunicaciones muy veloces en tiempos de segundos, ya estamos viendo las noticias. Así que es un momento bastante intenso, diría yo, al respecto de estas informaciones. Y no faltan las personas que son bastante morbosas con este tema. Porque como ya les había contado en otro video, yo fui testigo de Jehová por muchos años. Y ya sabrán que es una de las tantas religiones que se basan en el mileniarismo, porque también muchas religiones se basan en el tema de los 1000 años y del fin del mundo o del apocalipsis. Primero que todo, la palabra apocalipsis es una palabra que en griego no significa fin del mundo o un desastre a niveles catastróficos mundiales, no, para nada. Apocalipsis significa revelación. Y eso es una pista bastante importante que debemos seguir para entender este libro, este rollo tan discutido, tan sometido a juicio, obviamente, porque es bastante interesante y distinto al resto de la Biblia, y se le ha atribuido un poder profético. Y como se dice que está por suceder, que está por cumplirse esas profecías, quisiera que le diéramos una atención especial a este libro. No es fácil porque hay muchísima información, pero vamos a concentrarnos y yo les voy a dar la fuente de la información que les traigo hoy, que la extraje de una exégesis de un rabí hebreo, la cual les dejaré la bibliografía en la caja de descripción de este video para que ustedes la puedan consultar y la puedan traducir al español porque está en inglés. De manera que Apocalipsis es revelación. En ese libro se nos está revelando algo. Bueno, digo nos porque nosotros lo leemos hoy. Pero en realidad la Biblia, en el tiempo en que fue escrita, todos estos libros no estaban hablando a unas generaciones tan lejanas, de miles de años después. En realidad ellos le estaban hablando en ese momento a las 7 iglesias, 7 congregaciones, como lo dice allí en el mismo libro de Revelación. Porque allí dice que una persona, el autor llamado Juan, del cual también se ha discutido si se trata del apóstol Juan o de otro, y en el caso del rabí del cual yo estoy leyendo, la exégesis decía que no hay que darle la menor importancia si es Juan el apóstol o cuál Juan es. Yo diría que sí sería bueno saber quién es el autor. Pero igual esta persona está hablándole a las iglesias cristianas de ese momento. Y esta persona da específicamente los nombres de estas iglesias cristianas. Ahora ubiquémonos en aquel tiempo. ¿Cuál era el contexto histórico de ese momento? Es muy importante también para entender el contenido de estos mensajes. En ese tiempo se estaba viviendo un momento de mucha tensión y persecución a las iglesias, por lo que seguramente el autor de este libro estaba dirigiéndose en códigos a sus iglesias, estaba mandando mensajes para que cada iglesia pudiera salvarse de estas persecuciones y pudiera protegerse. Recordemos que en esos tiempos los emperadores de momento de Roma realizaban persecuciones
a los cristianos, algunos más intensos que otros, pero siempre estaban en peligro y tenían que reunirse en escondidos. Por eso vemos hoy día todas estas cuevas y estos lugares donde ellos se reunían. Recordemos también que en aquella época varias personas, griegos, romanos, se estaban convirtiendo al cristianismo. Así que pues no eran solamente afectados los hebreos, no, también había romanos y griegos y extranjeros, personas de otras naciones que se estaban convirtiendo al cristianismo por esa fuerte labor que realizó sobre todo Pablo, quien era una persona que tenía una cierta cultura, era una persona bastante inteligente y era una persona con una mentalidad la cual llegaba muchísimo a estas personas también de niveles socioeconómicos altos, que esto también trajo muchísimos cambios hacia lo que era el cristianismo de aquella época. Así que este Juan, que se encuentra en una isla, está allí, en esta isla lo mandaron a exilio en Patmos. Él habla de unas revelaciones, de unas visiones que se le están dando. A cada iglesia le está dando sus recomendaciones a las personas de estas congregaciones, algunos los amonesta, algunos les manda unos mensajes bastante directos. Pero hay algo muy interesante en este libro, se habla de bestias, se habla de unas criaturas bastante impresionantes, se habla de unas imágenes muy impactantes, digamos a nivel simbólico, y por eso es que este libro es tan interesante. Vamos a concentrarnos en una en especial que es la del 666. Este número 666, que ha sido el tema central de literatura, de películas y siempre bastante de terror, porque se ha denotado, se le ha dado una atribución demoníaca a este número 666. Pero a la vista de los eruditos hebreos, a la vista de la exégesis, que es la que a nosotros nos interesa, porque ellos van directamente a la semilla, al significado y obviamente desde la cultura hebrea, para que nosotros ya desde afuera podamos entender mejor cómo lo ven ellos esto del 666. Bien, en esta exégesis se explica muy bien que en la cultura hebrea y en el conocimiento erudito hebreo, ellos tienen esta modalidad de codificación de ciertos significados en la cual cada letra tiene un valor numérico. Entonces, si es así, ellos han analizado según la gematría, ¿qué valor numérico podría dar ese número, el número de la bestia? Hay que tener en cuenta que en aquel tiempo la maldad se veía personificada por aquel que era opositor y más aún sobre aquel que perseguía al pueblo hebreo. Entonces tenemos que entender que quien perseguía a los cristianos venía visto como la bestia, el opositor, el diablo, Satanás. Y a esta bestia se le está dando un valor numérico, por lo cual, además que allí mismo en el texto bíblico de Revelación, donde se habla de esta bestia, se dice que es un número de hombre, es un número de hombre. Entonces esto ya es es una pista muy fuerte allí. Y podemos pensar que es una persona, y si en esta época se daban claves de gematría para la lectura de un número o de una palabra, de un nombre, podemos pensar que este número está ligado a un nombre de persona, de hombre. Se han hecho análisis, ustedes no se imaginan cuántos estudios, cuántos eruditos han puesto allí sus opiniones, su crítica, sus análisis respecto a quién podría ser. Llevan siglos tratando de ponerse de acuerdo de quién podría personificar el 666. Dentro de todos esos estudios se dieron cuenta que podría tratarse del emperador de ese momento. Recordemos que un poco antes de que llegara el emperador Nerón,
se encontraba el emperador Calígula. O sea que Calígula sería la bestia de aquel momento. Y cuando estaba Calígula, ese número daba, según las letras y el valor numérico de cada letra, era 616. De hecho, por eso, en algunos textos aparece 616 y no 666, porque se hablaba de Calígula. Pero cuando se hablaba de la bestia de aquel momento, cuando estaba Nerón, entonces era 666, porque ellos realizaron con la gematría el análisis que daba que según el valor numérico podría ser de Nerón pero sin las vocales, pero tal vez César Nerón, tal vez emperador, o sea, ellos hicieron todas esas operaciones. ¿Qué es lo que sucede con la gematría? Es eso, da, digamos, tiene tantas conexiones, tantas lecturas que es fácil encuadrar casi que cualquier cosa para que dé esa cifra, para que encuadre dentro de esa profecía. Podemos confiarnos de la gematría, podemos confiarnos de que la interpretación de todo esto es. Empecemos por el hecho real de que ni siquiera los mismos eruditos que están estudiando estas profecías, estas supuestas profecías, se han puesto de acuerdo. Está en discusión, está en estudio todavía. Entonces no podemos dar por conclusión algo o una verdad absoluta. Los que dicen que el 666 representa a Nerón, es una teoría, amigos, está todavía en el nivel teórico. Digamos que tiene que ser tenida en cuenta, tanto como los que dicen que no era Nerón, sino Calígula, en fin. Entonces estamos en eso. El 666, la bestia, no se refiere a una persona que en futuro, después de miles de años, llegaría con un número 666 marcado en la cabeza a destruir el mundo. La escatología hebrea, o sea, esta dialéctica del fin de un mundo, de la humanidad, es algo discutible. Porque ellos han construido, cuando digo ellos, digo los teólogos, han construido toda esta retórica a partir desde el Antiguo Testamento, conectándolo con el Nuevo Testamento. Tenemos una supuesta profecía desde el Génesis, desde el momento en el cual se da el supuesto pecado, porque no hay pecado en realidad, no existe. Y cuando se da este supuesto pecado, ya Dios, el supuesto Dios bíblico, está formulando una solución a largo plazo de miles de años, ¿no? Para resolver el problema mandando a su hijo. Se supone que esto sería la raíz de la muerte, del castigo y por milenios, pero yo me pregunto, haciendo un razonamiento humano de una persona normal, me parece un poco extraño que Dios, siendo todopoderoso, no pudiera resolver ese dilema en ese momento. En ese momento, ¿por qué castigar generaciones de seres humanos que no tendrían nada que ver con ese supuesto pecado, causando tanto sufrimiento a toda la humanidad para después traer un final así pues tan dramático y tan terrible como el que nos presentan? Otras profecías, supuestas profecías, por ejemplo, son la de Jeremías. Jeremías, por ejemplo, que supuestamente profetiza el final de la esclavitud, de esto cuando estaban ellos, que duraron 70 años en el exilio con Babilonia. Él habla de 70 años. Resulta que cuando ellos llegan a ese momento histórico del exilio de Babilonia, pues en realidad no fueron liberados como Jeremías había dicho, no sucedió tal liberación y en esa época estaba Daniel. El
profeta Daniel. Hablemos de Daniel. El Antiguo Testamento se divide en 3 partes: la Torá, los Neviín y los Ketubim. La Torá contiene prácticamente toda la historia ahí donde se van dando las leyes que Yahvé le da a su pueblo, cómo va formando su pueblo y todo. Y Neviín serían los libros proféticos y luego, que son muy importantes. Y luego estarían, digamos, entre comillas, como los menos importantes, que son los Ketubim. Bien, Daniel, que es un profeta que para nosotros, los occidentales, es el profeta más importante, en el cual se basan todas estas iglesias mileniaristas y catastrofistas y todas las iglesias evangélicas que se están basando prácticamente en estos textos de Daniel como profeta. En realidad, para los hebreos, Daniel no es un gran profeta. De hecho, lo tienen allí en los Ketubim, que son los libros de menor trascendencia, por decirlo así. Bueno, es precisamente Daniel, que el autor del libro de Daniel, que toma esta profecía de Jeremías de los supuestos 70 años donde se liberaría el pueblo de Israel, y lo manipula haciendo una cuenta bastante extraña. Ya no son 70 años, pasa de ser 70 años a ser las 7 semanas de años. En estas 7 semanas de años, toda esa cuenta que se nos da allí en esta supuesta profecía de Daniel ya daría, digamos de una manera un poco forzosa, los 490 años de la venida de un Mesías. Y en esa profecía del Mesías se tendría que aplicar la liberación del pueblo de ellos, ¿no? Porque además tengamos en cuenta una cosa, que estas profetas y todo lo que se está hablando en estos libros fueron escritos para ellos, para ese pueblo allí, para los hebreos, para los judíos y no para la humanidad. De hecho, si volvemos a hablar ya, vamos al Apocalipsis, vamos a ver que en la visión de Juan, él está hablando de nuestro Dios. Cuando Juan está hablando de la venida de el Mesías y todo, él está hablando nuestro Dios, no dice el Dios de la humanidad o de todos los seres humanos. Siempre se están refiriendo a ellos. Y en esta profecía de este número cerrado de los 144,000 y de esta muchedumbre y todas estas cosas, están hablando siempre de ellos. Además que son hechos que se deberían cumplir en ese momento. Ellos están hablando de esa época, ellos están hablando de sus generaciones. Cuando Jesús da, por ejemplo, las señales a sus apóstoles de lo que debería venir, Él está hablando de esa generación. Por eso, pues también para ellos fue muy duro no haber visto el cumplimiento de todas estas promesas. Toda la Biblia es un gran compendio de promesas no cumplidas. Pero las promesas y amenazas que sí se cumplieron y tuvieron cumplimiento a cabalidad en su momento, se encuentran en el Antiguo Testamento. Cuando Yahvé le decía a su pueblo, le prometía o lo amenazaba. Le prometía que le iría muy bien y que les ayudaría en todas las cosas si ellos obedecían y hacían lo que Él les comandaba. Y también les prometía castigo y les decía que les iría muy mal si ellos no cumplían a cabalidad lo que Él les decía. De manera que, y cuando se cumplía el castigo o la promesa, ahí en el momento. Cuando ahí se habla de que Yahvé bendecía, en la Biblia la bendición significa bienes. Por eso cuando Abraham era bendecido, cuando ellos eran bendecidos, ¿qué les daban? Les daban ganado, les daban cosas, les daban bienestar. Todo eso es bendición para ellos. La bendición es eso, era dar, era o una herencia, bendecir al hijo mayor, era la herencia. Estamos hablando de cosas materiales muy concretas. No estamos hablando de bendiciones espirituales o de promesas de después de miles de años. Si ustedes se ponen a pensar, si a mí me amenazan hoy y me dicen, mira Marta, si tú haces esto, dentro de 3,000 años a toda esa gente le va a ir súper mal.
y yo les voy a mandar fuego del cielo y los voy a hacer morir a todos los que se porten mal, pues yo digo, bueno, o sea, pues pobrecitos, pobrecitos ellos, porque a mí ¿qué me va a pasar? Pues nada. ¿Ustedes creen que sea efectiva una amenaza de esas? ¿Creen que las profecías a muy largo plazo sean algo eficiente, hablándolo en términos prácticos, de que esa gente se va a portar realmente bien, porque si no les van a mandar todo el apocalipsis, como lo entienden muchos? Díganme ustedes sus opiniones si realmente tiene sentido hacer profecías tan a largo plazo. Porque un cuento es decir, si tú te portas mal ahora, dentro de un año te voy a meter a la cárcel o dentro de una semana, pero si es dentro de miles de años, pasarán generaciones y generaciones, yo no me voy a sentir obligada a hacer lo que tú me estás diciendo que haga. Me parece que no tiene coherencia con la realidad de lo que somos nosotros, los seres humanos. Pero desafortunadamente todos estos libros están siendo usados, sí, de manera muy eficaz. Esto sí ha sido eficaz y eficiente. Utilizar todos estos libros antiguos para llenar de miedo a las personas. Y yo no puedo referirme a profecías de Nostradamus, de Mama Vanga, porque todavía no he estudiado bien ese asunto, pero amigos, yo les digo una cosa, hay que tener mucho cuidado porque siempre hay alguien que quiere usar las cosas a su favor. Y con esto de un supuesto apocalipsis, han manipulado muchísimo a muchas personas. Hay una imagen metafórica que a las personas que prestan un servicio en una iglesia o que están buscando prosélitos, les fascina usar y la usan muy a menudo, que es la imagen del pastor. Y es una imagen bastante apropiada para hablar de este tema, de los seguidores, de las iglesias y de sus prosélitos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, el pastor cuida sus ovejitas, el pastor tiene que velar por su seguridad, tiene que cuidarlas de que no venga el lobo y las pueda atacar, se las robe, se las lleve, ¿verdad? O que una ovejita se pierda. Es una imagen metafórica muy bonita, muy que nos llega mucho al corazón, a las personas que pues somos muy sensibles. Y si ustedes se ponen a pensar ya de una manera más práctica, más tierra a tierra, pues es lógico que el pastor cuide sus ovejas, porque es que el pastor necesita la lana de sus ovejas, usa la leche de sus ovejas y al final se comerá a sus ovejas, porque realmente la carne, todo le es útil al pastor. La gente que vive el pastoreo generalmente usa todo el producto de sus animalitos. Usa la lana, usa la leche, hace el queso y al final la carne o de pronto las vende, no sé. No creo que inviertan tanto tiempo y dinero y recursos los pastores porque ellos son personas humildes, no estoy satanizando a los pastores para nada, pero esa es su labor, ellos tienen que cuidar a su ganado, a sus ovejitas, porque las quieren para ellos y por eso las protegen, porque si el lobo se las roba, pues será el lobo el que hará uso del producto que es la ovejita, se la comerá, en fin. De manera que si es así, en realidad el pastor quiere las ovejas para sí, para su utilización y para su explotación. Y me parece que aplica muy bien, porque desafortunadamente los pastores, los guías religiosos están realmente usando a sus prosélitos porque los guían, los cuidan, los tienen en su redil para ellos, para que puedan ellos sacar algún provecho de ellos. De esa manera, entonces, están siempre buscando ovejitas y cuidan que no se les pierdan. Tengamos mucho cuidado de no ser ovejitas realmente. Nosotros debemos tener una mente muy despierta, tenemos que estar muy pilos para que no nos utilicen, para que no nos usen. Y además nos usan para ir en busca de otros y para que otros sean ovejitas también.
Tenemos que liberarnos de todos estos miedos, amigos, porque todas estas religiones y sectas que usan el discurso del apocalipsis como un recurso para incitar al miedo, es un terrorismo religioso terrible. Algunos ya son más literales en eso del terrorismo, pero hay otros que lo usan de manera psicológica y funciona muy bien. Además de eso, pues todo ese bombardeamiento que tenemos constante de las películas, de los videos, de desafortunadamente muchos youtubers que promueven este terror. Yo quiero desmitificar todas estas cosas porque me doy cuenta que al menos en ese libro que le atribuyen ese apocalipsis, allí no hay tal. Ahí lo que se está hablando son cosas muy concretas de un tiempo, de un pueblo y de una época, para ese pueblo y para esa época. Es una historia y no tiene nada que ver con toda la historia de la humanidad, no tiene nada que ver con el fin del mundo, como pretenden hacernos creer. Las supuestas profecías bíblicas hay que mirarlas muy bien, hay que mirar cuántos Isaías escribieron Isaías, por ejemplo, tienen que mirar muy bien, porque la duración de esos libros no da para la vida que vivió Isaías. Así que hubo al menos 3 Isaías en el libro de Isaías que escribieron tal libro. Tenemos que fijarnos muy bien en esto, en qué época se escribió, quién lo pudo haber escrito, porque muchas supuestas profecías bíblicas fueron escritas después de que se cumplieron esas supuestas profecías. Bien, amigos, yo espero que esta información les haya parecido interesante, que ustedes cuando vengan al canal puedan encontrar información que pueda enriquecerles, sea cultural, de cultura general, o sea también para poder abrir un poco más la mente a otras posibilidades, porque nos quieren dogmatizar la verdad, nos quieren decir esto es verdad y punto. Así que yo aquí no les traigo a ustedes verdades. Yo lo que les quiero traer es una crítica, un análisis, unas teorías, porque cuando hay teorías nosotros podemos empezar a tener una mayor cantidad de opciones para luego escoger qué es lo que nos parece pues como más adapto o más coherente o simplemente conocer. Se trata de eso, ¿verdad? Entonces, amigos, pues yo les mando un gran abrazo, aquí los espero de nuevo en el canal y quiero agradecerle a las personas que se inscriben porque eso quiere decir que quieren mantenerse cerca de mí, del canal y estar pendientes. Recuerden que deben activar la campanita de notificaciones para que les lleguen. Este canal es pequeñito, así que YouTube no es que le interese mucho promoverlo. Es un tema de una niquia de personas pequeña, de manera que pues es difícil que crezca, pero mi propósito y mi objetivo no es esto, no es que el canal se vuelva, digamos, enorme, sino que podamos tener este intercambio. Por eso para mí es tan importante sus comentarios, para poder conocer sus opiniones, para poder, digamos, monitorear qué es lo que les interesa y yo poner también allí mis neuronas, porque a mí eso me enriquece y me hace crecer. Así que amigos, pues espero sus comentarios. Si les gustan los videos, no olviden dejar el like porque eso para mí es una gran motivación a seguir adelante y pues a continuar. Recuerden que aquí en Mystery Channel tienen una cita con los misterios y las historias. Un abrazo y hasta pronto.